Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Constanza. Vamos arriba mi gente, ya vamos para el Sande, para el camino y para Constanza. Así que nos vemos allá. ¿Qué es lo que es, mi gente? Llegamos a la primera parada de la actividad. Esto es en Bonao y la parada se llama Plaza Sabana del Puerto. En un momento les voy a mostrar el lugar. Miren ahí arriba el letrero de la parada. Ahí están llegando algunos tours también. Parece que esta parada es muy común para los tours que van para la zona norte del país. Nada, después de aquí vamos para Constanza y en Constanza vamos a hacer 2 o 3 paradas más. Luego les estaremos enseñando cuáles son esas paradas. O sea que ahora vamos allá adentro a enseñarles qué hay aquí en esta tienda, esta parada. Aquí es que vamos a desayunar. El menú es variado, como un buffet, hay mangú, varios víveres, yuca, varias compañías, los 3 golpes, o sea que nada, hasta ahora súper bien, así que nos vemos en un ratico. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Pero desde aquí vamos a poder ver lo que es la presa de Tavera, lo que le da agua casi a todo el Cibao prácticamente. Vamos para los tours. Pues vamos a mostrárselo. Are you ready, baby? Ready to rumble. El tour va chulísimo. Hicimos una parada ahora para
ir al baño. Estamos en una propiedad de los dueños de la empresa donde estamos haciendo el buggy. Y nada, miren qué vista, señores. Nos van a enseñar unos caballos ahora. ¡Uy, qué bello! Hola, ¿cómo se llama? Festival. Festival. Ay, Dios mío, hola, festival. El show está. Señores, nos vamos a dar unas alturitas, una comidita buenísima aquí en el comedor Luisa y Constanza. Y aparte de eso, muchísima comida. Y encima de eso, miren, un dulce criollo de Constanza. Vamos a ver qué sabe. Está bueno, Yo lo voy a poner la palita, porque yo creo que se me cae. Bueno, ya comimos. Vamos para el hotel ahora. Señora, acabamos de llegar al hotel donde nos vamos a hospedar hasta el día de mañana. Estaremos aquí una sola noche. Le vamos a dar un tour del hotel, pero mientras tanto, miren esta vista. Y miren, señores, una habitación pequeña, sencilla, pero con detalles que marcan la diferencia. Por San Valentín, miren el detalle que tuvieron la gente del hotel con nosotros. Kisses de Hershey en la cama y pétalos de rosa en el suelo. Esa lámpara es como un abanico también. Tiene un closet pequeño. Y el baño. Como les dije, una habitación sencilla, pequeña, pero con todo lo que tú necesitas. Que aquí realmente lo que tú vienes aquí es a dormir. Una cama, un baño y ready. Miren, una cama me parece que king, bueno, son dos camas, una. Pero está muy bien. Esta es la habitación que está incluida en el hotel del tour que estamos haciendo de los buggies. Estamos ya en nuestra habitación y miren la vista. No. Esto no se ve bien. Miren estas tomas. Llevaremos a conocer un lugar encantador del que hemos escuchado muchas cosas chulas y hemos visto también en las redes sociales. Y no es más que la siembra de Fresas Ariyama. Este lugar se dedica, obviamente, como lo acabamos de decir, a la cosecha de fresas. Pero ellos han creado un lugar súper chulo, tipo es como un restaurante, pero todo lo que ellos hacen es enfocado a lo que ellos cosechan. Lo que es el fruto de la fresa. Podemos cosechar, tomar té de fresa, jugo de fresa, tomarse fotos.
y muchas cosas más que vamos a ver y los vamos a llevar con nosotros para que puedan conocer este maravilloso lugar en Constanza. Que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Ay, amor, yo soy satélite, tú eres mi sol, un universo de agua viva, un espacio de luz que solo eres tú. Este es el área de producción de fresas de Arellano. Ahora le daré un poquito breve, una historia de por qué el nombre de Fresas de Arellano y un poquito de historia de las fresas. Bueno, estamos en el invernadero de fresas. Ellos nos hacen como un tour, te dan una explicación y posterior a eso te permiten unas canastitas para entonces tú empezar a cosechar. Esta está muy linda. Bien, mi gente, gracias por ver este video. Recuerden suscribirse, darle like y comentar debajo qué les pareció. Pero esto no queda ahí. Este es el primer día de nuestra aventura. Quédense en sintonía porque la semana que viene estaremos subiendo las actividades que hicimos en el día 2 de este tour. Ahora les dejo algunas imágenes que vienen en el próximo video. Gracias.